De actualidad. Les invitamos a acompañarnos en un de actualidad dedicado a analizar un sondeo de opinión que acaba de aparecer. Bueno, lo hizo el 16 de mayo. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Sí, esto es el Instituto Metroscopia. Ha hecho este sondeo de opinión titulado Israel, Palestina, Hamás. Y la verdad que es interesante, aunque evidentemente el alcance de la cantidad de entrevistados no es tremendamente grande, son mil entrevistas, pero es bastante representativo. Y algunas cosas llaman la atención, otras no tanto, pero nos confirman en que a veces las sensaciones que tenemos no son las que existen realmente, ¿no? Sí, nos hablan de esa mayoría silente, ¿no?, que comentan algunos especialistas respecto a este tema, al conflicto de Israel contra los terroristas de Hamás después del 7 de octubre, la guerra. Y hay, revelaciones, se extraen datos interesantes como que un 70% de los españoles reconoce a Israel el derecho a defenderse de países vecinos que desean su desaparición, y un elevado 72% cree que Hamás es una organización terrorista y no un movimiento de liberación nacional. ¿No han estado en las universidades españolas haciendo el sondeo, Jorge? No, sí, lo que pasa es que tampoco los estudiantes universitarios de la Complutense de política son la mayoría del país. O de cualquier otra ciudad española. Claro, ¿no? dice, también la conclusión es que si bien está la sensación inicial que muchos de los ciudadanos españoles tenían, esta encuesta se realizó en estos días, pasados 7 meses, y según esta encuesta, pasado ya estos 7 meses desde el ataque del 7 de octubre, hay un 67%, que es mucho, que considera desproporcionada la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza que controla Hamás. Claro que, fíjate tú que este cambio, esta evolución en las sensaciones de muchas de las gentes que en principio reconocían que Israel tenía el derecho de defenderse, están tomando distancia en un momento en que los combates y los ataques israelíes han disminuido de forma muy significativa. Y esto ha dado paso justamente a que las noticias, en vez de hablar de los ataques israelíes, etcétera, etcétera, están hablando de los efectos de la propaganda en el mundo entero. Estamos hablando de lo que pasa en las universidades, en lo que pasa en la política nacional respecto a esto, a los intentos, por ejemplo, de España de declarar ahora mismo y en esta situación reconocer al Estado palestino, etcétera, etcétera. Es decir, que en los últimos tiempos la gente se ha visto también muy influida por las noticias no objetivas, sino por las opiniones. Esto es algo que hay que notar, no está recogido de esta manera como análisis, pero es lo que yo saco de conclusión, porque evidentemente las operaciones militares en los últimos 3 meses, por decirlo de alguna manera, han disminuido de forma muy notable, hasta el punto de que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuándo va a empezar la tan cacareada invasión de Rafah? Y bueno, y la crisis diplomática entre España y Argentina, en la República de Argentina, por las declaraciones cruzadas del presidente Milei y algunos políticos españoles, también está ayudando a alejar a Israel de la primera plana y de los primeros minutos de los informativos, ¿no? Sí, por lo menos en cuanto a los problemas diplomáticos que está teniendo el Ejecutivo español actualmente, ¿no? Porque evidentemente con Argentina no se habla del tema de lo que sucede en la Franja de Gaza, pero sí parece que justamente estamos en una época en que coinciden 3 procesos electorales, de los cuales ya hemos pasado por 2, y bueno, en la política ya se sabe que el ruido informativo si uno lo controla puede ser muy beneficioso.
o a veces puede ser contraproducente. Los encuestados abogan por una postura neutral de España en el conflicto. Sí, claro. En su mayoría. Es que la mayoría de la gente, vamos a ver, la mayoría de la gente no estudia en las universidades, no sabe exactamente dónde queda Israel. Y lo que saben de Israel es lo que le han venido cacareando a los informativos durante todos estos decenios. Pero no olvidemos que Israel hasta hace algunos años era justamente un modelo para muchos, por ejemplo, nacionalismos españoles. Incluso no sé si sabes que uno de los libros de cabecera de los etarras era un libro escrito por Menachem Begin cuando estaba en la clandestinidad. Es decir, y también entre los independentistas catalanes, pues hay muchas lecturas relativas al tema de Israel y cómo renovar un país, ¿no? Es decir, sí, o portadas que hemos podido ver en redes recientemente de Mundo Obrero, hablando felicitando la existencia del Estado de Israel. En el año 48, los partidos comunistas estaban todos apoyando a Israel. Luego hubo un viraje de la Unión Soviética buscando los intereses petroleros en Oriente Medio, y ahí pues la izquierda de pronto se volvió antisionista. Bueno, eso es históricamente, pero lo que sí vemos que la prolongada respuesta militar israelí, como señala esta encuesta, podría estar transitando desde su percepción primaria como víctima y ahora ser mostrada como el verdugo, el que ejerce y convierte en víctimas a los demás, ¿no? Con la ONU nos topamos y de forma masiva el 81% de los españoles considera que Palestina debe ser reconocida como miembro formal de la misma, pero hay una condición que los españoles atienden, el previo compromiso de celebrar elecciones libres y democráticas, un sueño... Un sueño del cual no solamente es bastante improbable en Palestina, sino que lo hemos visto que realmente no hay ningún país árabe que tenga un sistema realmente democrático y garantista. Incluso en sitios donde han habido estas primaveras árabes como Túnez, ya vemos que ya se han ido bastante fuera de contexto. No hablemos de países como Libia, que se han desarmado, Siria, que sigue siendo un país que no es monárquico, pero que trabaja con dinastías, ¿no? De la misma manera que lo era Irak hasta la guerra de principios del siglo XXI. Es decir, que si estas son las condiciones, hasta que se celebren elecciones libres y democráticas, pues si es por eso, pues el futuro de Palestina como miembro de la Asamblea General está lejano. Pero es que las cosas no se deciden de esa manera. En Naciones Unidas no aceptan a alguien como miembro por su carácter democrático, ¿no? Exacto, y por su sistema de votaciones, porque si no, no hubieran habido... no ya ahora, sino en la historia de Naciones Unidas no hubiera estado ni la Unión Soviética ni todos los países controlados por ellos. Hay un porcentaje preocupante hablando de democracia, y es que solamente un 32% de los españoles, los encuestados, considera a Israel como una democracia plena. Bueno, ahí ya es una cuestión de ignorancia, realmente. O sea, pero tampoco se puede achacar de que un español tenga que saber exactamente dónde hay democracia y dónde no, a menos que tenga algún contacto personal o que los servicios de información de las cadenas, etcétera, no estén tan, digamos, inclinados en detrimento de Israel. Esta cifra del 32% para considerarlos democracia plena no sale de ninguna noticia que hayan oído sobre Israel, sino que es una consecuencia, una derivación lógica de decir, bueno, si Israel es un país, como dicen, que es tan agresor, que es tan malo, no puede ser una democracia. Pero en realidad en Israel
por si alguien está escuchando y no conoce las cifras y el carácter, el 20% de la población, no estamos hablando de un 2% que, como en Francia, no sé qué, hay 5% de inmigrantes, no, 20% de la población son árabes, y son árabes que en muchos casos no quieren que exista el propio Estado de Israel, y sin embargo, no solamente que tienen todos los derechos ciudadanos, sino que a veces tienen más que el resto de la población porque, por ejemplo, no están obligados a servir en el ejército, ¿no? Y tienen representación parlamentaria, tienen presupuestos para sus ayuntamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que es una democracia que incluso es mucho más garantista que muchas otras que van cacareando su amplitud de miras, ¿no? ¿Y cómo valoras estos porcentajes que nos hablan de la simpatía de los españoles en general con Palestina y con Israel y la simpatía personal? Son porcentajes muy cercanos que se contradicen un poco con la primera valoración que hacíamos de ese 70% de los españoles que reconocen a Israel el derecho a defenderse o que un 72% cree que Hamás es una organización terrorista. ¿Por qué decimos esto? Porque alrededor del 41-46% de los españoles simpatiza más con Palestina frente a la mitad, el 21%, y lo mismo sucede en el caso de la simpatía personal. Son porcentajes muy, muy cercanos. Sí, está bien porque en este estudio, que nosotros tenemos aquí los papeles delante, se puede ver también qué sectores de la población son los que realmente tienen una inclinación, un sesgo más claro hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, según los votos los partidos que se han presentado en las últimas elecciones generales, los que apoyan a Palestina, dijimos, el promedio es de un 41%, pero no están repartidos de forma igualitaria en toda la población. Tenemos en el partido Sumar un 81% están a favor de Palestina y en contra de Israel. En el PSOE la proporción baja algo al 63%. Y en los grupos nacionalistas, y aquí, claro, habría que hacer otra distinción entre nacionalistas de izquierda y nacionalistas de derecha, pero seguramente entre los nacionalistas de izquierda hay muchos más reticentes hacia Israel y más proclives a Palestina. Pero por otra parte, en la derecha española, tenemos que esta visión a favor de Palestina solamente es sustentada en el caso de votantes del PP por un 18% y en el caso de los votantes de Vox por un 10%. Con lo cual, esto es un baremo que nos indica que hay una visión muy distinta según la posición política. En este sentido de la simpatía hacia ambos países. Desde la izquierda española, especialmente española, porque es un fenómeno que no es muy habitual en el resto de las izquierdas, ya saben que hay una animadversión contra Estados Unidos. No importa si, por ejemplo, en esta guerra de Ucrania, pues Rusia es el agresor, pues si Estados Unidos apoya a Ucrania, pues hay que apoyar a Rusia. Y en el caso de Israel, como Estados Unidos apoya a Israel más que a los palestinos, pues entonces hay que estar siempre con los palestinos, siempre con los enemigos del, entre comillas, capitalismo, ¿no? Pero mira, es curioso cuando se habla de qué es Hamás para los españoles, ahora que estás hablando de valoraciones desde los votantes de los partidos políticos, es una organización terrorista para el 67, es la cifra del PSOE frente a un 81 del PP o de Vox, o sea que aquí y Sumar también tiene un 70, o sea que aquí los porcentajes están más cercanos. Claro, pero vamos a ver, esto lo dicen de los terroristas de Hamás, vale, perfecto. Pero luego, a la hora de criticar a la acción de lo que estamos viendo en las noticias, que Israel todo el tiempo reitera que no es una guerra contra Palestina, sino contra Hamás, ellos salen a defender supuestamente a los palestinos, que no son los que están siendo atacados. En todo caso, los civiles palestinos que están siendo atacados
por otros palestinos que son el grupo terrorista Hamas. Así que evidentemente, aunque parezca una explicación muy retorcida, pero los que más están defendiendo a los palestinos en este momento y con esta guerra son los israelíes, porque están librándolos de un yugo, de una dictadura y de un gobierno que es fundamentalista, yihadista, y que no ha sido elegido democráticamente de esta manera durante los últimos 17 años. Bueno, esta percepción, estos datos que nos ofreces no están recogidos en esta encuesta. ¿Quieres añadir algo más, alguna valoración más, antes de irnos, si te parece, a ese antisemitismo que pasa desapercibido para la gran mayoría de los españoles, ¿no? Pero claro, el tema es que justamente la encuesta nos enfrenta página contra página también respecto al islamofobia. La islamofobia. Vale. Entonces vemos que los actitudes antisemitas percibidas para los españoles, el 72% de los españoles, una gran mayoría, dicen que en España no ven antisemitismo. En cambio, solamente el 61%, algo menos, sí que ven que hay algo de islamofobia. Pero vamos a ver, analizar un poquito esto, ¿no? Porque evidentemente son dos cuestiones que se ven o se preguntan desde un punto de vista casi religioso, pero el problema aquí no es religioso. El problema es político, es decir, cuando se ataca a un judío, no se ataca porque no crea en Jesús. Y tampoco al islamista se lo ataca porque no crea en Jesús, sino que se lo ataca, en todo caso, por cuestiones de ideología o a veces por cuestiones de miedo. No olvidemos que la palabra fobia significa miedo. Es decir, en la sociedad española, tras los ataques que han tenido lugar en los trenes de Atocha, y para los que tengan más memoria, desde el año 85 con el restaurante en Barcelona, ¿no? O en Barcelona, exacto, en el 2017, etcétera, etcétera. Es decir, que contra el islamismo radical, evidentemente la gente puede tener y tiene todo el derecho a tener prejuicios contra el islamismo radical, pero que es difícil separarlo, o mucha gente se piensa que igual todos son lo mismo. No todos son lo mismo, tampoco nosotros queremos que se identifiquen a todos los que siguen la fe del Islam como terroristas, ¿no? Pero ese porcentaje es un poquito menor, porque la sociedad española también está más acostumbrada a la presencia y la interacción con gente de fe musulmana. En España hay muchos musulmanes, hay zonas donde son incluso muy notables o muy visibles. En cambio, los judíos no llegamos igual al 1 por 1000, y la mayoría de las opiniones sobre los judíos están basadas en prejuicios, no en realidades. Ese es el problema. Uh-huh. Por eso aquí Radio Sefarad a lo que nos dedicamos desde hace 20 años es a mostrarnos tal como somos, y ustedes mismos juzgarán si somos unos bichos de rabo y cuernos y terribles, o somos personas como los demás. Un titular para acabar, una última reflexión. Mira, la última reflexión es recordar a algo muy reciente, que es Eurovisión, cuando todos los jurados profesionales ni siquiera habían dado un punto a Israel por su interpretación, pues el jurado popular de España votó y lo puso en el primer lugar. Y eso no solamente sucedió en España, que uno puede decir, mira los españoles, qué rarito, ¿no? Sucedió con 15 países. Y situaron a Israel con una canción que no era la mejor porque era la tercera, porque le hicieron renunciar a otras dos canciones, porque igual alguien se sentía un poco ofendido de que los israelíes se doliesen de los ataques que habían sufrido. Así que yo lo que digo es, el mundo es terrible, pero todavía hay esperanza.
Pues con esa frase despedimos este programa. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando Radio Sefarad.